¿Qué pronunció el mariscal Govorov justo antes del fusilamiento? La respuesta corta es incómoda. Nunca hubo pared, nunca hubo pelotón. Pero el hecho de que medio país esté convencido de lo contrario es la pista más clara de hasta qué punto el sistema soviético fue capaz de convertir a sus propios salvadores en fantasmas de enemigos. En este video vamos a desmontar ese mito sin quitarle fuerza. Vas a ver cómo, en una sola semana de 1953, la misma maquinaria que podía fabricar últimas frases heroicas estuvo a punto de arrastrar al hombre que salvó Leningrado, y por qué al final decidió mantenerlo vivo y lejos, en vez de convertirlo en mártir. La historia arranca en Moscú, de noche. La ciudad está enterrada bajo la nieve. No hay tráfico, no hay gente en las aceras, no hay discursos en las plazas. Solo un rectángulo de luz en la muralla del Kremlin. Detrás de ese cristal, Stalin está despierto. No porque sufra insomnio, sino porque ha diseñado su rutina así. Duerme unas pocas horas al amanecer y dedica el resto del día y de la noche al poder. La noche tiene una ventaja: no hay testigos. Sobre su mesa no hay fotos de familia, hay carpetas. Carpetas personales, más temibles aquí que cualquier arma. En la Unión Soviética, cada cuadro del partido, cada oficial importante, tenía una carpeta con su nombre en los archivos del Ministerio de Seguridad del Estado. Dentro se mezclaban datos biográficos con informes sobre conversaciones, amistades, dudas, silencios. Los historiadores calculan que el aparato de seguridad manejaba millones de expedientes. En ellos se anotaban desde opiniones políticas hasta comentarios hechos en un pasillo. No eran diarios íntimos, eran retratos escritos por otros, casi siempre por informadores que sabían lo que el poder quería leer. Stalin abre una de esas carpetas, luego otra. A la derecha tiene un lápiz rojo. Una sola línea en el margen puede significar muchas cosas, pero siempre tiene efectos reales: ascensos, cambios de destino, vigilancia reforzada o una llamada que nadie quiere recibir. El espectador aprende aquí una idea fundamental. En este sistema, la biografía de una persona vive en papel, y el papel se puede reordenar, subrayar, reinterpretar. El reloj se acerca a la medianoche cuando suena el teléfono. En un hogar, un teléfono que suena de noche anuncia casi siempre una mala noticia. En este despacho, casi nunca anuncia algo bueno. Stalin mira el reloj, luego descuelga. Es su manera silenciosa de recordar que incluso el tiempo se pliega a su gesto. Diga, al otro lado, una voz que ya no manda, pero que todavía sabe demasiado. Joseph Vissarionovich habla a Bakumov. Sé que es tarde. Tengo material de la máxima importancia sobre el mariscal Govorov. De nuevo, silencio. Ese silencio no es torpeza, es cálculo. El documental lo subraya. En una cultura política donde cada palabra puede acabar en un informe, el silencio es un campo minado. El que calla obliga al otro a hablar más, a explicar, a justificarse. Es un instrumento de poder tanto como la policía o los tribunales. Para que el espectador entienda por qué ese nombre, Abakumov, pesa tanto, el narrador abre un bloque rápido de contexto. Víctor Abakumov fue ministro de Seguridad del Estado, jefe del MGB. Bajo sus órdenes trabajaban cientos de miles de agentes, carceleros, investigadores. Su ministerio controlaba redes de espionaje en países aliados, dirigía grandes procesos judiciales y supervisaba campos de trabajo. En 1949 fue uno de los responsables directos de la causa de Leningrado, una operación que acusó a dirigentes de la ciudad de crear un centro de poder alternativo y acabó con la ejecución de figuras como Alexei Kuznetsov y Nikolai Voznesensky, y con el arresto de más de 2.000 personas. En 1951, el mismo sistema que él administraba se volvió contra él. Fue destituido, acusado de abusos y errores, apartado del cargo. Lo que no le quitaron fue la memoria. Conocía secretos de muchos, sabía quién había protegido a quién, qué casos se habían exagerado y cuáles se habían enterrado. Al perder su puesto, perdió protección y le quedó una sola moneda de cambio: la información que aún podía ofrecer. Y eso ofrece ahora, de madrugada, por teléfono. Stalin rompe por fin el silencio con dos palabras muy sencillas: ven, ahora. Cuelga, toma una hoja limpia y escribe con el lápiz rojo un apellido: Govorov. El espectador ya ha oído ese nombre en el título del video, pero ahora lo ancla a una persona concreta. Leonid Govorov, nacido en 1897 en una familia campesina, formado como oficial de artillería bajo el régimen zarista, que luchó en la Primera Guerra Mundial y luego se pasó al Ejército Rojo. Durante la Segunda Guerra Mundial, se convertirá en uno de los artífices militares de la defensa de Leningrado, supervisando el uso de la artillería y participando en operaciones clave para levantar el bloqueo. Para mucha gente de esa ciudad, su apellido es sinónimo de resistencia.
Abakumov llega al Kremlin minutos después. Avanza por pasillos con alfombras gruesas, paredes con cuadros oficiales, puertas que se abren solo cuando alguien la autoriza. Hace unos años, él decidía quién cruzaba qué puerta. Hoy camina con su cartera bien agarrada, sabiendo que lo único que le separa del olvido es lo convincente que resulte su carpeta. Stalin no pierde tiempo en cortesías. Extiéndelo. Sobre la mesa se despliegan varias hojas, informes, copias de cartas y un documento especialmente delicado. Una transcripción mecanografiada de una reunión de mayo de 1945. En aquella primavera, mientras Alemania se desmoronaba, se reunieron en una sede de mando representantes de los ejércitos aliados. Por la parte soviética, el mariscal Govorov. Por la parte occidental, mandos como Dwight Eisenhower y Bernard Montgomery. El objetivo era coordinar los últimos golpes contra las fuerzas alemanas todavía activas, entre ellas grupos aislados en la región del Báltico. Stalin lee el texto con calma. No se detiene en saludos ni en detalles técnicos. Su dedo se para en un párrafo concreto. Es la frase que, arrancada de su contexto, años después alimentará el miedo al militar que piensa demasiado. Pero para entender cómo una línea en un papel puede llevar a una leyenda de últimas palabras antes del fusilamiento, hace falta seguir viendo cómo, en esta semana de 1953, el sistema decide hasta dónde está dispuesto a llevar el expediente de un héroe. En él, según la transcripción, Govorov comenta que, si los políticos no son capaces de llegar a un acuerdo, serán los militares, que han estado en el frente, los que tendrán que asumir la responsabilidad, porque se entienden mejor entre ellos que los diplomáticos. El narrador traduce para el espectador lo que esa frase significa en dos niveles. Entre soldados, puede sonar a simple constatación. Quien ha visto la guerra de cerca sabe lo que está en juego y desconfía de quienes toman decisiones desde despachos lejanos. Pero en los ojos de un dirigente que ha construido su autoridad sobre la supremacía absoluta del partido, la frase se convierte en otra cosa, la sugerencia de que existe un nosotros, los militares, que podría, en determinadas circunstancias, actuar por encima de ellos, los políticos. En la lógica estalinista, esa sola idea es peligrosa. El sistema castiga no solo acciones, sino orientaciones mentales. No hace falta que exista un plan de golpe de Estado. Basta con que alguien, en voz alta, haya imaginado una situación donde los uniformes mandan más que los trajes. Abakumov no añade comentarios dramáticos. No le hace falta. Recuerda que ya no está en posición de dar opiniones, solo de poner sobre la mesa materiales que el otro puede interpretar. Saca más documentos, cartas de Govorov a mandos aliados después de la guerra, sobre cuestiones de prisioneros y líneas de demarcación, listas de objetos de valor procedentes de Prusia Oriental, trofeos, que fueron a parar a manos de mandos soviéticos, entre ellos el propio Govorov, y figuras de la élite leningradense. Aquí el documental enseña otro mecanismo. Actos relativamente comunes, como intercambiar regalos o aceptar trofeos, pueden convertirse en piezas de una acusación si se conectan con las personas adecuadas. En este caso, algunos de los destinatarios de esos regalos fueron más tarde condenados en la causa de Leningrado. Vistas en retrospectiva, esas relaciones se presentan como parte de una red de lealtades autónomas, independientes del centro. Stalin cierra la carpeta. No hace falta que diga lo que piensa. El espectador ya ha visto cómo lee, buscando no solo datos, sino patrones. 3 días, dice por fin. Esas dos palabras establecen el motor dramático de todo lo que vendrá. 72 horas, en las que Abakumov deberá ordenar todos esos fragmentos en un relato convincente. 3 días durante los cuales se prepara una entrevista que podría haber terminado con la carrera, o incluso con la vida del mariscal. 3 días en los que el sistema afila sus herramientas. Expedientes, silencios, recuerdos de viejas purgas. En el país nadie sabe nada de esto. Las fábricas abrirán a su hora. Los periódicos hablarán del plan económico. La gente seguirá haciendo cola para conseguir pan. Pero el espectador ya entiende la idea central que sostendrá el resto del documental. En este mundo, el destino de un hombre que salvó una ciudad entera puede decidirse de noche, a puerta cerrada, entre un lápiz rojo, un antiguo jefe de policía secreta desesperado por volver a ser útil y un dirigente que ve en cada lealtad local un posible germen de rebelión. Si quieres, a continuación puedo escribir la siguiente parte. Stalin con la carpeta de Govorov al desayuno. Leningrado, bloqueo, biografía. En el mismo tono, igual de simple y sin repeticiones. Es de mañana en Moscú. La misma ciudad enterrada en nieve que vimos de noche empieza a moverse. Tranvías lentos, colas delante de las panaderías, periódicos listos para proclamar nuevos éxitos del plan quinquenal. Nadie en esas colas sabe que, detrás de unos muros, un hombre está desayunando con la biografía completa de otro en la mesa, lista para ser leída como si fuera un expediente de riesgo. Stalin no desayuna rodeado de lujo.
Pan, algo de gachas, té caliente, sin mantel de seda ni vajilla especial. El símbolo de poder en esta escena no es el plato, sino la carpeta de cartón marrón que descansa al lado. En la portada se lee con tinta negra: Govorov, Leonid Alexandrovich. El narrador aprovecha para explicar, en palabras sencillas, qué representa esa carpeta. No es un currículum normal. En el sistema soviético, un expediente personal reúne todo lo que el Estado cree saber de alguien: dónde nació, de qué familia viene, dónde estudió, en qué guerras participó, qué cargos ocupó. Pero también incluye evaluaciones políticas, informes de compañeros, notas de reuniones e incluso comentarios de informadores anónimos. Es una vida comprimida en hojas que se pueden ordenar y subrayar a voluntad de quien las lee. Stalin abre la carpeta por la primera página. Datos básicos: año de nacimiento, 1897. Origen: familia campesina en una aldea de la gobernación de Viatka, en el interior del país. No hijo de aristócratas, no miembro de una élite urbana. Lo que sí tuvo fue un padre que sabía leer y escribir y que consideró importante que su hijo estudiara. Por eso, el joven Leonid pasó por una escuela real y luego ingresó en la Escuela de Artillería Konstantinov en San Petersburgo, una institución donde se formaban oficiales zaristas en cálculo, balística, dibujo técnico. Aquí el documental introduce una idea clave para el espectador: ser artillero marca una manera de pensar. La artillería no se basa en el impulso, sino en el cálculo. Cada disparo exige estimar distancia, dirección del viento, resistencia del aire. Un error de unos metros puede costar vidas propias. El artillero se acostumbra a confiar en los datos, en el mapa, en la corrección del fuego según los informes que llegan desde la primera línea. La valentía cuenta, pero la precisión cuenta más. Govorov encarna esa mentalidad, más ingeniero que héroe romántico. En la Primera Guerra Mundial, sirve como oficial de batería del ejército zarista. Dispara contra posiciones enemigas, siguiendo órdenes de un régimen que pronto desaparecerá. Cuando llega la revolución, se encuentra en la misma situación que miles de otros oficiales. El mundo que conocían se ha derrumbado y deben elegir. Algunos van con los blancos, los defensores del orden antiguo. Otros, como él, pasan al ejército rojo. El narrador no inventa motivos, pero explica un patrón. En el caos de la guerra civil, muchas decisiones no se tomaban por convicción ideológica pura, sino por una mezcla de instinto de supervivencia y cálculo. ¿Dónde hay más posibilidades de seguir ejerciendo el oficio? ¿Quién parece tener más opciones de ganar? A largo plazo, lo que de verdad importó para el sistema no fue el porqué inicial, sino la coherencia de la lealtad después. Stalin pasa páginas. Ve los años de la guerra civil, los ascensos graduales, la entrada de Govorov en la Academia Militar Frunze a finales de los años 20. Esa academia era uno de los centros principales de formación de mandos superiores. No bastaba con haber peleado bien. Allí se enseñaba a pensar batallas en grande, a coordinar frentes, a integrar artillería, infantería y aviación. Govorov no solo se gradúa entre los mejores, se queda como profesor. Publica trabajos sobre el empleo de la artillería en ofensivas modernas, sobre el papel del fuego concentrado en romper defensas fortificadas, sobre la necesidad de planificar por fases. El documental se detiene un momento para ofrecer otra lección simple pero importante. El ejército rojo de los años 30 no era una masa sin preparación. Tenía escuelas, doctrinas, debates. Muchos oficiales como Govorov venían de la tradición zarista, pero se adaptaron a la nueva realidad y ayudaron a modernizar la manera de hacer la guerra. Esa complejidad es crucial para entender lo que viene. Un sistema capaz de formar a personas valiosas, pero también capaz de destruirlas si su misma capacidad se percibe como amenaza. A finales de 1939, el expediente de Govorov incorpora un nuevo capítulo: la guerra contra Finlandia, la llamada Guerra de Invierno. El Ejército Rojo se enfrenta a la línea Mannerheim, una red de fortificaciones, trincheras y búnkeres de hormigón en el Istmo de Karelia. Las primeras ofensivas soviéticas son costosas. La artillería dispara durante horas sin conseguir perforar los puntos clave. Según los informes, uno de los oficiales que ayuda a reorganizar ese empleo del fuego y a preparar el ataque que finalmente rompe la línea es precisamente Govorov. De nuevo, la solución no viene de un gesto heroico aislado, sino de aplicar método, reconocimiento, concentración, corrección. Stalin subraya mentalmente un rasgo. Cuando se enfrenta a un problema técnico difícil, Govorov no improvisa, planifica. Luego llegan los años decisivos: 1941, 1942, 1943. La Alemania nazi invade la Unión Soviética. En pocos meses, ciudades como Minsk,
Kiev y Smolensk caen. En el norte, la batalla se centra en Leningrado, la antigua capital imperial. La ciudad es rodeada, sus rutas terrestres cortadas. Solo queda libre el lado que da al lago Ládoga. Esto ofrece al documental una oportunidad de educación potente. Se cuenta con claridad que el bloqueo de Leningrado duró casi 3 años y causó la muerte de más de 1 millón de personas, en su mayoría por hambre y frío. Que las raciones de pan para parte de la población se redujeron a 125 gramos al día, una cantidad que se ampliaba con harina de baja calidad y otros añadidos para que diera la sensación de volumen. Que en los inviernos, cuando las temperaturas caían muy por debajo de cero, la única conexión con el exterior era una ruta sobre el hielo del lago, por la que circulaban camiones a oscuras, bajo el riesgo constante de romper la superficie. Govorov llega a la cúpula de la defensa de la ciudad, primero como jefe de artillería y luego como comandante del frente de Leningrado. Eso significa que sus decisiones influyen directamente en qué barrios se protegen, qué posiciones enemigas se silencian, cómo se coordinan los ataques que, en enero de 1943, abren un corredor terrestre estrecho pero vital en la orilla del lago. Para el espectador, esto traduce los datos técnicos en algo concreto. Un corredor ferroviario, unos pocos kilómetros de vía, que permiten que por fin entren trenes con comida y combustible. Stalin, leyendo todo esto, no descubre nada que no supiera ya en términos generales. Pero la carpeta le recuerda algo que ahora le preocupa más. Leningrado asocia su supervivencia con nombres y apellidos. Uno de esos nombres es el de Govorov. No solo se le condecoró como héroe de la Unión, en la ciudad se le veía en persona, en actos oficiales, en desfiles. Cuando en enero de 1944 se celebró el fin del bloqueo, estuvo en la sala del Smolny, junto a dirigentes como Alexei Kuznetsov, recibiendo el agradecimiento público de quienes habían resistido. El narrador deja claro el punto. Durante la guerra, esa popularidad era útil. Servía para fortalecer la moral, para dar rostros a la resistencia. Después de la guerra, sobre todo tras la causa de Leningrado de 1949, se vuelve ambigua. La operación contra la élite de la ciudad eliminó dirigentes civiles y del partido, acusados de querer convertir a Leningrado en un centro de poder autónomo. Govorov no fue uno de los arrestados. Siguió al mando del distrito militar. Para la población, siguió siendo un símbolo positivo. Para un líder desconfiado, eso es un recordatorio de que existe un lugar donde mucha gente siente una gratitud directa hacia alguien que no es él. Stalin cierra la carpeta y abre un cuaderno de notas. Escribe una frase que resume su valoración psicológica. Método, no impulso. Artillero, profesional, no fanático. Es una descripción aparentemente neutra, pero muy significativa. Un fanático es fácil de manejar, sigue consignas, se deja llevar por la emoción. Un profesional con criterio propio puede cuestionar decisiones, puede tener peros. Incluso si nunca rompe la disciplina, el simple hecho de que piense por sí mismo es un factor que el sistema registra. Debajo añade otra nota. Vínculo con Leningrado, ciudad como base de influencia, deuda de gratitud, potencial de eje. Esto se explica al espectador sin palabras rimbombantes. Una masa de personas que sienten que deben su vida a alguien concreto crea, sin querer, una segunda línea de lealtad. La primera es hacia el Estado, simbolizado por Moscú. La segunda es hacia el Salvador local. Mientras ambas coinciden, no hay problema. El conflicto surge cuando el centro sospecha que esa segunda lealtad podría en algún momento inclinar la balanza. No hace falta que la gente grite en la calle, basta con que piense, a este hombre le debemos más que a la capital. El narrador cierra este bloque con una enseñanza estructural. Las grandes purgas y ajustes de cargos en los sistemas autoritarios no son aleatorios. Responden a un cálculo sobre quién tiene qué tipo de influencia. En 1949 se decidió destruir la élite política de Leningrado. En 1953, Stalin parece convencido de que fue un error no haber tocado al símbolo militar. No porque ese símbolo hubiera intentado nada, sino porque podría, en teoría, convertirse algún día en centro de otra cosa. Al final del desayuno, el cuaderno de notas contiene ya un esquema. Empezar con elogio de Leningrado y del papel del mariscal. Preguntar por el estado actual de la ciudad y del ejército en la región. Introducir los documentos. El estenograma con la frase sobre los militares y los políticos, las cartas con mandos aliados, las listas de trofeos entregados a figuras ya condenadas. Dejar claro que todo está sobre la mesa. Ofrecer una salida que parezca elección, pero que ya está decidida. Stalin cierra el cuaderno. La carpeta de Govorov vuelve a su sitio sobre la mesa, al lado del lápiz rojo. Fuera, Moscú parece un día más. Dentro, se ha diseñado la estructura de una entrevista, que no solo definirá el futuro de un mariscal, sino que mostrará a la perfección cómo un sistema basado en papel, miedo y gratitud puede reescribir el destino de uno de sus propios salvadores.
Si quieres, siguiendo este mismo tono, puedo continuar con la parte de viaje y espera de Govorov, camino a ese despacho, también en español sencillo y cargando cada escena de valor educativo. Leningrado sigue siendo invierno. Las calles aún muestran cicatrices de otra época, paredes con marcas de impacto, fachadas con placas que recuerdan en qué lado de la calle era más mortal caminar cuando llegaban los bombardeos. Es la misma ciudad que durante casi 3 años vivió con raciones de pan de poco más de 100 gramos, temperaturas por debajo de 20 grados bajo cero y 1 millón de muertos por hambre y frío. Para mucha gente, la palabra Leningrado va unida a otro nombre, Govorov. En un despacho militar cercano al centro, el mariscal recibe un telegrama lacónico. El mensaje es corto y formal. Presentarse en Moscú el 2 de marzo a las 21 horas para tratar asuntos de la máxima importancia estatal. Ninguna explicación, ningún tema, ninguna pista. En el lenguaje de la época, esa vaguedad ya es un mensaje. Si fuese solo un informe técnico, diría reunión sobre defensa del Báltico o planificación de maniobras. No lo hace. El documental explica con calma lo que eso significa. En un sistema de poder concentrado, el contenido de la llamada importa menos que el hecho de que venga directamente del centro. Nadie en el rango de Govorov respondería nunca. ¿Pueden aclarar de qué se trata? Preguntar sería admitir miedo o conciencia de algún error. Y en una cultura donde la sospecha se alimenta de matices, esa pregunta demasiado humana puede convertirse en un apunte negativo en un expediente. Govorov no pregunta, pliega el papel, lo guarda. Sus ayudantes empiezan a preparar el viaje. Se reserva un compartimento en el tren nocturno a Moscú. Se organizan los documentos que podría necesitar. Informes recientes sobre el estado del distrito militar de Leningrado. Datos efectivos. Balances de material. Mientras se hace el equipaje, el narrador aprovecha para recordar al espectador algo esencial. Aunque la propaganda lo mostrara a menudo como figura pública, Govorov no era un político, sino un profesional militar. Había pasado décadas en el ejército, desde la guerra civil hasta la victoria en la Segunda Guerra Mundial, y conocía de memoria el destino de otros mandos que antes parecían intocables. Uno de esos nombres estaba siempre presente como advertencia: Mikhail Tukhachevsky. Tukhachevsky, mariscal, defensor de la guerra de maniobra, admirado incluso fuera del país, fue arrestado en 1937, sometido a un juicio sin garantías y ejecutado poco después bajo acusaciones de conspiración. Su caída mostró a toda la oficialidad que ni la brillantez ni la lealtad bastaban si el centro empezaba a desconfiar. Govorov no necesitaba leer libros de historia para saberlo. Lo había vivido como compañero de generación. La noche del viaje, el andén está frío y silencioso. El tren a Moscú espera con la locomotora echando vapor. Dentro, los compartimentos de primera para oficiales son estrechos, pero más cómodos que los vagones de tercera. El mariscal sube con su maletín. En la repisa, junto a la ventana, coloca los informes, más por hábito que por necesidad. Los conoce al detalle. El tren se pone en marcha. El sonido regular de las ruedas sobre los raíles marca un ritmo que acompaña el pensamiento. Fuera, la oscuridad se alterna con pequeñas estaciones, luces breves, siluetas fugaces. Dentro, el silencio lo llenan recuerdos. El narrador guía a quien mira hacia uno de esos recuerdos, la Leningrado sitiada. Durante el bloqueo, las raciones de pan llegaron a ser tan bajas que mucha gente se desmayaba en la calle. Las tuberías se congelaban, los tranvías se paraban, los coches se convertían en trineos improvisados para transportar cuerpos. En esas condiciones, la defensa de la ciudad no fue solo cuestión de balas, sino de organización. Asegurar que las pocas calorías disponibles se repartían, que la artillería respondía a los cañones enemigos que machacaban los barrios residenciales, que el camino de la vida sobre el hielo del lago funcionaba noche tras noche. Govorov había estado en el centro de ese entramado como jefe de artillería y luego como comandante del frente. Cuando en enero de 1943 se lanzó la operación que abrió un corredor terrestre estrecho, pero vital desde la orilla del lago hasta la ciudad, fue uno de los que planificó el empleo masivo y compacto de artillería que permitió romper la línea enemiga en un punto preciso. Para él, aquello fue una operación más en un largo listado. Para los habitantes, fue el principio del fin del hambre absoluta. En el vagón, sin embargo, nada de eso tiene glamour. Son recuerdos pesados que se entrelazan con otros más recientes. Como aquella tarde en el Smolny en 1944, cuando la ciudad celebró el fin del bloqueo. En la sala estaban dirigentes como Alexei Kuznetsov, entonces primer secretario del partido en Leningrado. Los discursos hablaban del heroísmo del pueblo, de la sabiduría de la dirección, de la unidad. Años después, en 1949, Kuznetsov sería arrestado y ejecutado en la llamada Causa de Leningrado, acusado de traición y creación de un centro de poder separado. El documental señala con claridad la enseñanza de este choque de recuerdos. Los mismos nombres que son ensalzados en un momento pueden convertirse en malditos en otro.
Y para quienes estuvieron a su lado, como Govorov, cada invitación, cada foto, cada acto compartido puede volverse un elemento de sospecha cuando el centro decide reescribir la historia. El tren llega a Moscú al amanecer. El andén está casi vacío. Un coche oficial espera con el motor encendido. El conductor saluda, toma la maleta, abre la puerta trasera. No hay conversación, no la necesita. Se presupone que todos conocen la etiqueta. Menos palabras, menos riesgo. El coche lleva al mariscal a un hotel para altos mandos. La habitación asignada es sobria. Cama, escritorio, silla, un armario, una ventana. Desde allí se ve una calle de Moscú cubierta de nieve, con algún peatón apresurado y pocos vehículos. En el escritorio, Govorov coloca los informes de su distrito militar y un cuaderno de notas personales. Pasa el día esperando. Esa espera, aparentemente vacía, es un componente crucial del mecanismo. El narrador la explica sin tecnicismos. Cuando alguien está horas sin saber a qué se enfrenta, sin poder actuar ni decidir, su mente se llena de preguntas. ¿He cometido algún error grave? ¿Se ha malinterpretado una frase? ¿Tiene que ver con Leningrado? ¿Con las relaciones con mandos extranjeros durante la guerra? Esa incertidumbre funciona como una forma de presión psicológica. No hace falta una celda ni una lámpara en la cara para desgastar a alguien. Basta con quitarle cualquier control sobre el tiempo. Govorov hojea documentos que ya domina. Sale al pasillo, camina unos pasos, se asoma a la ventana, vuelve al escritorio. Ese ir y venir resume la situación. Avanzas en un corredor, pero no sabes a qué puerta te van a llevar ni cuándo. Mientras tanto, la cámara vuelve brevemente a la ciudad para mostrar la rutina. Gente subiendo al tranvía, niños yendo a la escuela, obreros entrando en fábricas. A la luz de la calle, nada indica que esa noche vaya a tener lugar una conversación capaz de cambiar la vida de uno de los hombres más condecorados del país. Al caer la tarde, un coche vuelve a esperar en la puerta del hotel. Govorov baja con su abrigo, su gorra y el maletín. El conductor lo lleva al Kremlin, atravesando una ciudad que parece detenida en el tiempo. Nieve amontonada en los bordes, farolas que proyectan una luz amarillenta, pocos peatones. La entrada al recinto amurallado está protegida por guardias con gorros de piel y abrigos pesados. Presentan armas, pero sus rostros permanecen neutros. Nadie quiere que una mirada pueda interpretarse como demasiado cálida o demasiado fría. Dentro, un ayudante toma el abrigo del mariscal y le indica que lo siga. Recorren corredores largos, adornados con cuadros que representan fábricas, campos, escenas de la guerra ganada. En el suelo, alfombras que apagan el eco de los pasos. La sensación que transmite el decorado es clara. Este es un lugar pensado para que el visitante recuerde dónde está el centro de todo. El narrador subraya un matiz educativo importante. El Kremlin no es un escenario desconocido para Govorov. Ha estado allí antes, en reuniones del alto mando, en ceremonias. Lo que hace diferente esta visita no son las paredes, sino el contexto. Esta vez ha sido llamado solo, de noche, para tratar un tema que no se ha definido. Y en el código no escrito de la época, ese tipo de cita rara vez trae noticias inocuas. El ayudante se detiene ante una puerta maciza. Llama con 2 golpes breves y regulares. Desde dentro, una voz conocida por millones de personas gracias a la radio y al cine responde: «Que pase el mariscal Govorov». La puerta se abre. El despacho está medio en penumbra. La luz principal cae sobre el escritorio. Stalin está de espaldas, junto a la ventana, mirándose a la ciudad que no le ve. La composición es intencionada. Uno ya está en su lugar, el otro acaba de entrar. Durante unos segundos, nadie dice nada. En esa pausa no hay descuido. Es otra forma de establecer quién controla el ritmo. Govorov se pone firme. «Buenas noches, camarada Stalin». El dirigente se vuelve despacio. Lo observa sin prisa. No ve solo los galones y las condecoraciones. Ve al hombre de la carpeta marrón que tiene sobre la mesa. «Siéntese», dice. Se sientan frente a frente. Entre los dos, a la vista del espectador, descansa el expediente que ya hemos conocido, la vida del mariscal en hojas escritas por otros. La cámara se acerca un instante al lomo de cartón, al nombre en la portada, al lápiz rojo junto a la mano del dirigente. El narrador cierra la escena con una idea que prepara el terreno para lo que sigue. Todo lo ocurrido hasta ahora, las noches sin dormir en Leningrado, las decisiones en la guerra, las medallas, las celebraciones, ha sido reducido aquí a documentos. A partir de este punto, no se trata de lo que hizo Govorov, sino de cómo se va a interpretar lo que hizo. Lo que se diga y lo que no se diga en este espacio decidirá si su historia se seguirá contando, como la del salvador de una ciudad, o si se reescribirá desde las sombras, como la de un hombre que se desvió del camino correcto. Y en esa posibilidad de reescritura está el origen de muchas leyendas sobre frases finales y fusilamientos que nunca ocurrieron, pero que la gente recordará como si fuesen verdad. Stalin y Govorov están sentados frente a frente, entre
Entre ellos, la carpeta. Fuera, Moscú parece tranquila. Dentro, todo está construido para crear tensión. Luz centrada en la mesa, penumbra en los rincones, una ventana detrás del dirigente, una silla sola para el invitado. Stalin mira al mariscal unos segundos sin hablar. No mira solo las medallas, mira la cara marcada por el frío de muchos inviernos, los ojos acostumbrados a mapas y a malas noticias. Leningrado vive, dice por fin. No es una pregunta ni un elogio completo, es una afirmación cargada. Vive, camarada Stalin, responde Govorov. Trabaja, se reconstruye, la gente ha vuelto a las fábricas, los tranvías circulan, los teatros funcionan otra vez. Su voz tiene un tono áspero, propio de alguien que ha hablado demasiadas horas por radio de campaña. No está acostumbrado a las frases bonitas, sino a órdenes claras. Stalin enciende la pipa, rellena con cuidado el hornillo, como si cada gesto le sirviera para medir al otro. Recuerdo los informes del invierno de 41 a 42. Dice, la ración diaria para una parte de la población, 125 gramos de pan. Los obreros, 250. Los soldados en el frente de la ciudad, 500 gramos. Y aún así, miles de muertos cada día por hambre y frío. El narrador se dirige un momento al espectador para aclarar el dato. En el invierno más duro del bloqueo, las raciones se redujeron a esas cifras. 125 gramos de pan para niños y personas sin trabajo pesado. 250 para algunos trabajadores. 500 para quienes estaban en primera línea. Ese pan no siempre era pan normal. A veces llevaba mezclas de otros ingredientes para rendir lo poco que había. Miles de personas morían cada día solo en la ciudad. Fueron días de infierno, admite Govorov, pero aguantaron. Stalin suelta una bocanada de humo. Aguantaron porque la ciudad tuvo ejército. Y porque tuvo un camino, añade. Un camino sobre el hielo. Se refiere al camino de la vida, la ruta que cruzaba el lago Ládoga. El narrador explica en lenguaje sencillo que esa ruta no era un símbolo, sino una carretera real, trazada sobre el hielo por órdenes concretas. En noviembre de 1941 se emitió una orden para crear una vía para camiones y tractores sobre el lago, conocida como Ruta Militar 101. Durante 152 días de funcionamiento como carretera de hielo, por ella llegaron a la ciudad más de 360.000 toneladas de suministros, incluyendo más de 260.000 toneladas de alimentos, y se evacuó a más de 550.000 personas. Fue trabajo de mucha gente, responde el mariscal. Ingenieros, conductores, soldados, trabajadores de los muelles. Sin la aprobación del centro, no hubiéramos tenido combustible ni vehículos. Con esa frase, Govorov hace algo importante. Comparte el mérito con Moscú. El documental lo subraya como gesto de autodefensa. En un sistema donde todo éxito debe atribuirse al liderazgo central, presentarse como el salvador solitario sería un error. Al reconocer el papel del centro, al menos en palabras, se coloca en una posición menos vulnerable. Stalin asiente levemente. La modestia es una virtud, dice, pero los documentos cuentan con nombres. Y cuando miro los partes de la defensa y los informes de la operación para romper el bloqueo en enero de 43, veo un apellido una y otra vez. Se refiere a la operación que abrió un corredor terrestre en la orilla del lago. Los historiadores la conocen como Operación Chispa u Operación Leningrado-Novgorod. Ataques coordinados que, en enero de 1943, rompieron la línea alemana y permitieron establecer un enlace ferroviario entre la ciudad y el resto del país. El éxito de esa operación dependió en gran medida de una concentración masiva de artillería y de la coordinación precisa del fuego y el avance. No es mi victoria, dice Govorov, casi por reflejo. Es la victoria del pueblo, de los soldados, de los... Se detiene. Sabe que está a punto de usar frases de propaganda que no le gustan. Sabe también que aquí cada palabra puede parecer calculada. Stalin esboza una media sonrisa. El pueblo, claro, pero el pueblo recuerda caras. Leningrado recuerda la suya. En ese momento cambia el tono. De la aparente alabanza pasa a una advertencia. ¿Es malo?, pregunta el mariscal sin alzar la voz. Es peligroso, responde Stalin. Para usted. Y para nosotros. Aquí el narrador entra para explicar la idea sin rodeos. La gratitud colectiva puede convertirse en una forma de lealtad alternativa. No hace falta que nadie organice nada. Basta con que mucha gente piense que debe su vida a una persona concreta. En la causa de Leningrado, entre 1949 y 1951, se acusó a decenas de dirigentes de la ciudad de querer construir un centro de poder separado. Se les juzgó con cargos fabricados, se ejecutó al menos a 23 y se destituyó a más de 2.000 funcionarios. El mensaje fue claro: no se tolera una segunda capital política dentro del mismo país. Stalin apoya las manos en la mesa.
Dígame, pregunta, ¿cómo están los ánimos en la ciudad después de esos procesos? Después de Kuznetsov, de Voznesensky, de Popkov, ¿la gente está tranquila? Govorov sabe que la pregunta es una trampa. Si dice que la ciudad está tranquila, puede parecer indiferente al dolor de ver caer a dirigentes respetados. Si dice que hay malestar, reconoce un problema político. Busca el punto medio. La gente trabaja, responde. Están cansados del miedo. Quieren reconstruir, vivir. Recuerdan la guerra, pero miran al futuro. Hace una pausa. Mi tarea es que el ejército esté listo. Eso es lo que sé y lo que hago. Stalin lo mira en silencio unos segundos. No se conforma. Y usted, insiste, ¿de qué lado está su corazón? ¿De la ciudad que le debe la vida o del centro que le debe el uniforme? La pregunta toca el núcleo. El documental la utiliza para mostrar una tensión más general. Los mandos regionales en sistemas muy centralizados viven entre dos fuegos. Por un lado, el deber hacia la población que ven cada día. Por otro, la lealtad hacia el centro que decide su destino. Govorov responde con la única fórmula segura que tiene. Del lado del Estado. El Estado es lo que mantuvo viva a la ciudad. No es una frase brillante, pero es funcional. Devuelve el mérito a la estructura general. El narrador explica que muchos cuadros soviéticos usaban respuestas parecidas no por cinismo, sino por instinto de supervivencia. En un entorno donde cualquier matiz podía ser utilizado en contra, hablar en términos generales era una forma de protección. Stalin abre por fin la carpeta marrón sobre la mesa. Coge un fajo de hojas mecanografiadas. Tenemos aquí, dice, un estenograma de una reunión en mayo de 45. Usted, Eisenhower, Montgomery. Tema: rematar a los restos del enemigo en la región del Báltico. Lee una parte en voz alta. Pasa saludos, detalles técnicos. Se detiene en un párrafo. Si los políticos no logran un acuerdo, la responsabilidad tendrá que recaer en los militares. Nosotros, que hemos luchado codo con codo, nos entendemos mejor que los diplomáticos. Levanta la vista y mira al mariscal. Govorov reconoce la frase. La dijo en un contexto concreto. Estaban a punto de cerrar una guerra devastadora. Quería transmitir a los aliados occidentales la idea de que los mandos en el campo eran capaces de coordinarse, incluso si los gobiernos tardaban en decidir fronteras y zonas de ocupación. Era una figura, explica. Quería señalar que entre quienes han estado en el frente existe un lenguaje común, nada más. Stalin golpea ligeramente el papel con un dedo. ¿Desde cuándo los militares hablan de asumir la responsabilidad de los políticos? Pregunta. ¿Desde cuándo un mariscal soviético se identifica más con un general extranjero que con el comité central? El narrador traduce al espectador la lógica de esa reacción. La frase de Govorov, tomada sola, no describe un plan ni propone un golpe. Pero la mentalidad de un dirigente que teme cualquier desviación, la idea de que nosotros, los militares, podríamos actuar donde ellos, los políticos, no llegan, se percibe como la puerta de entrada a algo mayor. En sistemas así, muchas personas no son castigadas por lo que han hecho, sino por aquello que se teme que puedan llegar a ser. Stalin deja el estenograma a un lado y abre otra sección de la carpeta. También tenemos esto, dice. Una lista de objetos valiosos procedentes de Prusia Oriental. Oro, plata, muebles, arte, trofeos de guerra. Parte llegó a museos, otra parte a domicilios privados. Saca una fotografía en blanco y negro. Se ve una caja decorativa hecha de un material claro, con vetas oscuras. ¿Reconoce esta pieza? Govorov la mira y asiente. Es una caja de ámbar, dice. Me fue ofrecida como reconocimiento, con autorización. Según entiendo, había órdenes de utilizar parte de los trofeos como recompensas. El narrador aporta aquí información histórica básica. Tras la ocupación de partes de Prusia Oriental, muchas piezas de arte, mobiliario y objetos de valor fueron trasladados al interior de la Unión Soviética. Oficialmente, lo principal debía ir a museos. Pero también se permitieron entregas a unidades y mandos como reconocimiento. Este fenómeno de trofeos no fue exclusivo de Govorov, fue amplio. Sin embargo, en un momento adecuado, se puede seleccionar un ejemplo y convertirlo en símbolo de otra cosa. Stalin no discute la existencia de órdenes, señala otra línea en el documento. Aquí dice, reloj entregado al camarada Kuznetsov. Lee. Aquí, servicio de plata para el camarada Popkov. Aquí, cuadro para la familia del secretario del comité de la ciudad. Lo mira de nuevo. ¿Ve el patrón? Los nombres mencionados ya han pasado por procesamientos. Alexei Kuznetsov, Piotr Popkov y otros fueron acusados en la causa de Leningrado. Para el ojo de Stalin, esos regalos, que en su momento parecían gestos de gratitud, ahora se recomponen como elementos de una red. Eran los responsables civiles de la ciudad durante la guerra, responde Govorov. Consideró, le corta Stalin. Ahí está el problema.
que usted consideró demasiado, en vez de limitarse a ejecutar lo que se le pedía. En esta frase el documental condensa la tensión de fondo. El sistema quería mandos eficaces, pero no demasiado autónomos. Personas capaces de tomar decisiones rápidas en el campo de batalla, pero no de construir alrededor de sí una red de lealtades basada en gratitud mutua. El silencio que sigue es más pesado que los anteriores. El narrador explica al espectador, sin dramatismo excesivo, qué está pasando. El interrogatorio ha pasado de la fase de confianza a la depresión. Se han señalado conexiones potencialmente comprometedoras, frase con aliados, regalos a figuras purgadas. No se ha formulado aún una acusación directa de traición, pero se ha construido un escenario donde todo lo que diga el mariscal puede parecer defensa débil o excusa. Stalin se levanta y camina hacia la ventana. Mira unos segundos la ciudad cubierta de nieve. Usted sabe, dice sin girarse, cuántos mandos hemos perdido no en el campo de batalla, sino en los papeles. Tukhachevsky, otros. No porque no supieran dirigir, sino porque pensaron que en la historia hay sitio para dos héroes. Se da la vuelta. Leningrado no necesita otro héroe. Ya tiene uno, de tamaño suficiente. No hace falta que pronuncie su propio nombre. La frase es clara. Por eso tiene una elección, añade. La palabra elección en este contexto es engañosa. El espectador ya lo ha aprendido. Las opciones están limitadas desde el principio. Puede quedarse donde está, continúa Stalin, con su fama, con su historia, con sus regalos y sus amigos muertos, y esperar a que el viento cambie. O puede irse. Pausa. Hay un mando vacante en el distrito de Odessa, lejos de Leningrado, lejos de sus recuerdos, lejos de sus cementerios. Govorov entiende lo que no se dice. Si se queda, seguirá al mando de la ciudad que lo considera salvador, pero también permanecerá bajo la luz directa de un centro que ya ha decidido verlo como potencial riesgo. Si se va, pierde el contacto diario con ese lugar y esa gente, pero también se aleja de la zona más vigilada. Acepto, responde al cabo de un instante. No lo dice con entusiasmo, ni con resignación melodramática. Lo dice como quien entiende las reglas del juego. El narrador explica que aceptar un traslado así es, simultáneamente, un acto de obediencia y una apuesta por la propia supervivencia. No es una victoria, pero tampoco es el final que muchos temen. Stalin asiente, cierra la carpeta. Bien, consideraremos resuelto este asunto. El encuentro termina. Para el espectador, esta escena tiene varias funciones educativas a la vez. Por un lado, muestra de forma concreta cómo se aplica el plan de 4 etapas. Elogio inicial, preguntas, presentación de documentos comprometedores, oferta de salida controlada. Por otro, desmonta la idea de que todo conflicto con el centro terminaba necesariamente en prisión o fusilamiento. A veces, la herramienta elegida era el traslado, alejar a alguien del lugar donde acumulaba capital simbólico. La cámara sigue a Govorov de vuelta al pasillo, al coche, al hotel. Sale vivo, con su rango, con una orden nueva. Esa misma noche, escribirá una carta advirtiendo sobre el poder acumulado por Beria, y pocos días después, el mundo escuchará una noticia bien distinta, la muerte del hombre que dirigía esa conversación. Pero eso ya pertenece a otro tramo de la historia, el de cómo un sistema que casi convierta al salvador de Leningrado en enemigo decide, en el último momento, que le resulta más útil vivo y lejos, mientras empiezan a caer otros nombres en su lugar. La puerta del despacho se cierra detrás de Govorov. Sale con una orden nueva en el bolsillo. No va a la prisión ni al exilio, va a Odessa. No como turista, sino como comandante de un distrito militar lejos de la ciudad que lo convirtió en símbolo. Esa misma noche, en la habitación del hotel, el mariscal se sienta ante el escritorio. Ha pasado por algo que muchos temieron toda su vida, una entrevista nocturna a solas con Stalin, y ha salido vivo, no ileso, pero vivo. Frente a él, una hoja con membrete oficial. Toma una pluma y escribe una carta breve y directa. No pide nada para sí. Hace lo que toda su vida ha hecho, informar hacia arriba de un riesgo que ve. El narrador explica al espectador, sin adornos, de qué riesgo se trata. En ese momento, el hombre que controla el Ministerio del Interior, gran parte de la policía, los campos de trabajo y aspectos clave del programa militar es Lavrenti Beria, un dirigente georgiano como Stalin, al que este ha llamado en ocasiones mi Himmler, en círculos cerrados. Beria es conocido por su eficacia brutal, pero también por acumular competencias que antes estaban dispersas. Para un militar acostumbrado a pensar en líneas de fuego y puntos fuertes, concentrar tanto poder real en una sola persona es sencillamente peligroso. Govorov no conoce los detalles de las intrigas del Politburó, pero conoce una regla de cualquier frente. Si todo pasa por un solo cuello de botella,
El sistema es frágil. La carta que redacta, según distintas reconstrucciones posteriores, advierte de ese desequilibrio. No da soluciones políticas, señala un hecho: demasiadas decisiones en pocas manos. La entrega se hace a través de la Secretaría del Kremlin. Es posible que el propio Stalin llegue a leerla en los días siguientes. Es posible que solo la hojee. Es posible que quede archivada. Lo que sí sabemos con certeza es lo que ocurre después en su vida, y el documental se apoya en esos hechos. Govorov regresa a su unidad. Poco después, recibe la orden formal de traslado al distrito militar de Odessa. Toma posesión del nuevo mando, lejos del Nevá, lejos de la ciudad donde su nombre aún suena en boca de quienes sobrevivieron al bloqueo. En términos oficiales, es una reubicación de un mariscal experimentado en otra frontera clave. En términos humanos, es una forma de sacarlo del foco. Mientras tanto, en Moscú, el calendario llega al 1 de marzo de 1953. Esa noche, Stalin se retira a su dacha de Kuntsevo, una residencia a las afueras. Tarda en aparecer al día siguiente. El personal no se atreve a molestarle. Durante años, se les ha enseñado que interrumpir al líder sin permiso puede costar caro. Cuando finalmente entran en su habitación, lo encuentran en el suelo, con signos claros de un derrame cerebral. El narrador extrae una lección simple de esta escena. En un sistema de miedo, incluso los subordinados directos dudan entre salvar la vida del jefe o salvar la propia reputación. Se tarda horas en llamar a los médicos. La versión más extendida es que el derrame ocurrió en la noche del 1 al 2 de marzo y que el tratamiento serio empezó demasiado tarde. Para el 5 de marzo, a las 9:40 de la noche, Stalin muere oficialmente a los 74 años, tras 4 días de agonía. En esos días se produce un vacío de poder que el documental muestra con claridad. Los rostros que vimos en segundo plano empiezan a ocupar primer plano: Georgi Malenkov, Nikita Khrushchev y, por supuesto, Lavrenti Beria. Durante algunas semanas, Beria parece estar en posición fuerte. Se presenta como impulsor de reformas, ordena la revisión de ciertos casos, propone cambios en la política represiva. A ojos de muchos ciudadanos, eso podría convertirlo en una figura casi positiva. A ojos del resto de la élite, lo convierte en alguien doblemente temible. Controla la policía y busca popularidad. Aquí la carta de Govorov encaja en un contexto más amplio. No es la única advertencia, ni la más decisiva, pero forma parte de una corriente de desconfianza hacia Beria entre parte de los militares y del aparato del partido. En junio de 1953, durante una reunión del órgano dirigente, Khrushchev y otros acusan directamente a Beria de traición y de intentar tomar el poder. Se decide su destitución. Un grupo de oficiales le detiene. En diciembre de ese mismo año, Beria es juzgado en un proceso a puerta cerrada y ejecutado el 23 de diciembre. El narrador resume para el espectador la ironía. El hombre que durante años firmó órdenes de arresto y de ejecución para otros, cae víctima de un mecanismo que él mismo ayudó a perfeccionar. De nuevo papeles, de nuevo acusaciones de contactos con potencias extranjeras, de nuevo un proceso ejemplar. Las mismas palabras, otros nombres. ¿Y Govorov? Mientras todo esto ocurre, el mariscal está lejos de Moscú, al mando del distrito de Odessa, y más tarde de la defensa aérea del país. En 1954 se le asignan responsabilidades en la organización de las Fuerzas de Defensa Antiaérea, un campo clave en plena Guerra Fría, cuando los aviones y los misiles empiezan a ser tan importantes como los tanques. Su salud, sin embargo, se deteriora. Sufre una enfermedad cardíaca crónica. El 19 de marzo de 1955 muere en Moscú por problemas de corazón, a los 58 años. El documental insiste en un dato que contradice el mito del título. No hay registro de ningún juicio, ni en ninguna sentencia de muerte, ni en ningún pelotón. Govorov muere como mariscal de la Unión Soviética, condecorado, y sus cenizas se colocan en la necrópolis del Muro del Kremlin, un lugar reservado a figuras de máximo rango, líderes políticos, mariscales, héroes del Estado. Su carrera termina en una ceremonia de honor, no en un patio de fusilamiento. Entonces, ¿de dónde sale la historia de la última frase antes del fusilamiento? El narrador responde atacando la raíz cultural del mito. En sociedades marcadas por décadas de represión real, la memoria colectiva tiende a condensar el miedo y la admiración en relatos extremos. Si un general fue famoso, si estuvo cerca del centro, si se habló de él en susurros, el imaginario popular tiende a pensar que solo podía terminar de dos formas: completamente rehabilitado y glorificado, o completamente destruido. Cualquier final intermedio parece poco dramático para la mente que ha aprendido a pensar en blanco y negro. Con el tiempo, circulan historias sin fuente clara, que lo sacaron de noche, que lo pusieron contra la pared, que dijo tal o cual frase. Esas frases suenan bien, encajan con la imagen de un hombre firme, desafiante, consciente de la injusticia.
pero cuando se buscan en los archivos, en las listas de ejecutados, en las actas de juicios, no aparecen. Lo que sí aparece son certificados médicos de enfermedad cardíaca y registros de su entierro oficial. El documental no ridiculiza esas leyendas, explica por qué nacen. Una frase inventada antes del fusilamiento condensa muchas verdades emocionales: el miedo que las personas sintieron, la admiración que tenían hacia quien las defendió, la desconfianza hacia los silencios del Estado. No es verdad en el sentido histórico, pero sí revela algo verdadero sobre cómo la gente percibe su relación con el poder. La última cena nos devuelve al punto de partida, pero con la perspectiva cambiada. Volvemos a ver un despacho en Moscú, una carpeta, un lápiz rojo. Volvemos a oír hablar de expedientes, de decisiones tomadas a puerta cerrada. Pero ahora, el espectador sabe que la historia de Govorov no se reduce a una frase final brillante, ni a una muerte espectacular. Sabe que, en un sistema capaz de destruir a muchos de sus mejores cuadros, este mariscal se salvó, en parte porque el poder decidió que era menos peligroso vivo y lejos que muerto y convertido en mártir. El narrador cierra con una reflexión directa. A veces, las historias más discretas son las que más enseñan. La vida de Govorov muestra cómo un mismo sistema puede necesitar a una persona para ganar una guerra, temerla después por el prestigio que le dio esa victoria, alejarla para reducir el riesgo y al final rendirle honores cuando ya no supone ninguna amenaza. La pregunta del título, ¿qué dijo antes del fusilamiento?, se desmonta así: no hubo fusilamiento. Lo que sí hubo fueron años de decisiones difíciles, de lealtades tensas, de advertencias sobre peligros internos. Y tal vez la verdadera frase que define su historia no es una sentencia heroica imaginada ante la muerte, sino otra, más sobria, que se podría poner en su boca sin traicionar los hechos. Hice lo que pude para que la artillería disparara donde debía. Lo demás nunca estuvo en mis manos.